Hola, yo soy Last Dragon y en este video vamos a tocar un tema que de hecho ya había tocado, pero lo había tocado con LVM. Eran los cómo construir tu propio Optane con Linux. De hecho por aquí voy a dejar en la descripción del video o en las sugerencias de video ese video. ¿Para qué sirve esto? Pues como vimos en aquel video sirve para que un disco duro mecánico tenga las prestaciones de un estado sólido y para eso me he comprado esto. Lo voy a instalar en mi estación de trabajo y pues le voy a dar un plus de velocidad a la hora de los almacenamientos con este estado sólido que no tiene un precio más allá de 400 pesos, 600 pesos cuando mucho, porque de hecho es quad, o sea que tiene escribe 4 bits por núcleo, lo que lo hace muy económico. Y pues es lo que vamos a hacer, vamos a instalarlo en una instalación nueva de Linux, seguramente Debian 11 porque es lo que ahora está, y les voy a mostrar cómo lo configuraría para que, pues si ustedes tienen máquinas a las que le quieran dar un plus de velocidad como si tuvieran estados sólidos de 4 teras, que serían carísimos, pero con esto pues va a ser muy barato. Y pues nada más, es lo que vamos a hacer. También tiene otros usos, o sea, si estás usándolo para almacenamiento de archivos, le da un plus en el servidor de archivos como cache de disco. Y pues, en resumen lo que hace es hacer que todos tus discos sean arreglos, sean discos duros normales, se comporten como si fueran de estado sólido y ganando con esto muchísimo rendimiento con una inversión realmente barata. Es lo mismo que hace el Optane de Intel con Windows, pero nosotros lo vamos a hacer con Linux a precios que son muy pero muy accesibles y que cualquiera puede hacer si sabe cómo hacerlo. Pues nada más, vamos a instalarlo y luego lo haremos en una demostración de máquina virtual y ya. Lo primero que vamos a hacer es instalar Debian 11 en este caso, aunque puede ser cualquier distribución de Linux, pues como en todos mis videos yo siempre hago instalaciones o configuraciones que se pueden replicar en cualquier otra distribución. Entonces vamos a instalar este Debian. De hecho la parte interesante es la que está a la hora de elegir el particionamiento y los discos. Así que vamos a intentar llegar ahí lo más rápido posible. Para esta configuración vamos a requerir tener dos discos duros, un disco duro de estado sólido y uno mecánico. Vamos a elegir la forma manual y aquí los tenemos. Tenemos el disco, en este caso la unidad de estado sólido de 240 gigabytes y el mecánico de 4 teras. En este momento solo vamos a usar el estado sólido para instalar el sistema operativo. Le vamos a crear una partición de boot para los kernels, como siempre. Vamos a bajar esto al 1%. Como hemos arrancado por mbr, así que vamos a usar esta partición como arranque. Y vamos a crear un volumen con el resto. Podría hacer particiones, pero quiero hacerlo con volúmenes porque esa es la forma de hacerlo en servidores y en instalaciones profesionales, aunque podría sin problema esto ser puras particiones. Vamos a configurar el volumen y para no confundirnos de discos ya cuando estemos en otro paso de la configuración, le vamos a poner nombres que sean muy evidentes. Por ejemplo, pues este volumen va en el
SSD. Muy bien, se va a llamar SSD. Y este SSD está aquí. Y le vamos a crear sus volúmenes, que en este caso va a ser pues el root, el cual le vamos a dar, normalmente para el sistema operativo 50 GB es suficiente y de sobra. Vamos a dar 50 GB. Podemos crear otros volúmenes como para los archivos variables. Por ahora lo vamos a dejar así, no le voy a meter más, porque ahorita la intención es mostrar cómo hacer un Bcache en una instalación. Y para hacer eso pues solo necesitamos algo base, como pues este disco de estado sólido. Punto de montaje va a ser la ruta. Y ya está. El sistema operativo no tiene caso meterlo en un Bcache. Se podría, pero no tiene caso porque ya tenemos un estado sólido en primer lugar, así que lo instalamos el sistema operativo directamente en el estado sólido. Aunque repito, se podría meter todo el SSD como caché y usar el mecánico para el sistema operativo, con las bondades del estado sólido, pues va a ser cache. Pero eso es complicarse demasiado para cuando ya tienes algo que ya hace lo que tú quieres que haga. Es como cuando digo que ¿por qué usaría Edge en un mundo donde existe Chrome? ¿Para qué voy a usar algo que se parece a lo que ya existe? ¿Para qué voy a usar una configuración del sistema operativo, en este caso el Bcache, para instalar el sistema operativo cuando ya tengo un SSD directamente para instalar el sistema operativo? No tiene caso. Con calmita, que termine la instalación. Ya que ha terminado la instalación, ahora lo vamos a continuar por terminal. Lo primero que vamos a hacer después de haber terminado la instalación es comprobar la velocidad de la unidad de estado sólido. Eso lo vamos a hacer con el comando fio. Le vamos a decir que escriba 1 GB y que nos muestre cuáles son los IOPS en este estado sólido. Pues vamos ya. No está nada mal. 44.500 IOPS. Muy buenos. Ahora vamos a crear dos volúmenes. Y estos volúmenes van a tener sus propias particiones. Eso lo vamos a hacer en el otro disco duro que no hemos tocado, el de 4 teras, el BDB. Pues vamos a particionar primero BDB
del tipo GPT y le vamos a decir que queremos una partición y vamos a dividirlo en dos. Tú vas a hacer de 2 teras, ya que tiene 4, y el resto que van a ser otras 2 teras para la segunda partición. A estas particiones le vamos a agregar ahora volúmenes. BDB1 y physical volumen en la 2. Volumen group, que se va a llamar con caché BDB1 y el segundo volumen se va a llamar sin caché. Esto es para que podamos ver la diferencia entre cuando hay un estado sólido que nos está haciendo el favor de cachear un disco mecánico para convertirlo como si fuera un disco duro sólido. Ahora vamos a crear los volúmenes lógicos sobre este grupo de volumen que acabamos de crear. Logical volumen create, vamos a decir que queremos que se llame pues volumen sin caché con un tamaño del 100% disponible de este grupo de volúmenes, y el grupo de volúmenes es pues sin caché. Y vamos a hacer lo mismo ahora con el que va a ser con caché. Ahí los tenemos. Y ahora pues vamos a configurar el Bcache, ya que tenemos, esto puede ser con volúmenes o con particiones. Yo lo estoy haciendo con volúmenes, pero sin problemas se puede hacer con particiones directamente. Ahora tenemos que preparar el estado sólido. Le vamos a crear un volumen lógico en el grupo de volúmenes que creamos para que el estado sólido comparta estas capacidades tan rápidas que tiene de lectura y escritura con el disco duro mecánico de 4 teras. De forma virtual vamos a convertir nuestro disco de 4 teras mecánico como si fuera un disco de estado sólido. Y el precio pues obviamente va a ser ridículo, va a ser un pequeño disco de estado sólido muy barato y un gran disco de 8 teras si fuese necesario o más mecánico. Pues vamos a hacerlo. Recordemos que cuando instalamos el Debian pues lo habíamos metido en un volumen que se llama SSD. Pues vamos a crear el volumen para el modo caché del Bcache. Entonces logical volume create, lo vamos a llamar espacio caché, y esto lo vamos a meter con una talla de 50 gigas, es más que suficiente, y lo vamos a meter en el grupo SSD. Ya está. No necesitamos más. De hecho, si recuerdan, aquí lo metimos en un volumen y además en un grupo de volumen que ocupa prácticamente todo el SSD. Pero si lo hubiéramos hecho con particiones también funcionaría. Y con particiones es muy interesante porque podríamos tener una tercera partición. Esto hacerlo en la segunda partición y tener una tercera partición en donde podría ir nuestro Windows o cualquier otro sistema operativo para Dual Boot. Aquí lo estamos haciendo con LVM, pero lo pudimos haber hecho con particiones. No lo estoy haciendo de esa forma porque pues, es una máquina virtual que solo va a tener Linux y solo por eso. Pero si hubiese sido una máquina de escritorio,
Por lo menos en la instalación del disco SSD no le hubiera puesto volúmenes. Pero pues en realidad un volumen o una partición al final crean dispositivos de bloques, que son los que al final almacenan cosas. Ya sea una partición o un volumen, desde la perspectiva del sistema operativo, son archivos de bloques y por lo tanto pueden ser formateados. Eso ya lo hemos visto en mi curso, que todo en Linux y en los tipos de Unix es un archivo, así que eso no sería ningún problema elegir particiones o volúmenes. Puedes elegir lo que tú quieras, como tú quieras. Vamos a preparar el volumen que acabo de hacer, el que se llama, lo acabamos de poner por nombre espacio cache, espacio cache. Lo vamos a preparar con el comando bcache, pero primero hay que instalarlo. Estos módulos del kernel y estas herramientas de espacio de usuario llamadas bcache son las que nos van a permitir hacer un cache de un estado sólido. Entonces vamos a darle make bcache. Este parámetro normalmente solo pueden ser dos: B para bloques, C para caché. No tiene más ciencia. Entonces aquí le vamos a decir que el volumen, que se llama espacio caché, va a ser de tipo caché, como lo vemos en esta C, en este parámetro. Y de aquí vamos a guardar este valor. Ya verán después para qué se usa. Ahora vamos a preparar el volumen que estaría en el disco mecánico, que se va a aprovechar como si fuese un estado sólido. La línea es básicamente la misma, excepto que la bandera o parámetro que va aquí no es C de caché, sino es B de bloques, porque al final nos va a entregar un dispositivo de bloques virtual que va a estar ligado al grupo de volumen o partición, si hubiéramos estado usando una partición, que se llama con caché. Por eso le pusimos esos nombres, para poder diferenciarlos. Vamos a darle. Esto prácticamente ha sido todo. Lo que hemos hecho aquí es ligar un dispositivo que ahora se llama bcache 0, lo podemos ver aquí. Aquí está bcache 0 de 2 terabytes, que está ligado al volumen, o si hubiese sido una partición, a la partición de 2 teras que se encuentra aquí, a volumen con caché. Y pues en donde en realidad vamos a trabajar es aquí. Este bcache 0 es nuestro disco virtual, que está sobre un disco mecánico, pero que va a tomar las bondades del disco de estado sólido con los 50 gigas que reservamos. Se escucha complicadísimo cuando se dice así, parece un trabalenguas, pero en realidad esto es muy sencillo. Si van viendo los comandos, no hemos puesto básicamente ni 10, son muy poquitos. Este dispositivo de bcache ya está listo para ser ligado al dispositivo del estado sólido. ¿Se acuerdan del parámetro y el valor UUD, el UUID que guardamos? Pues ese valor es con el que vamos a hacer la liga. Le vamos a decir, ¿sabes qué? El dispositivo caché que tenga este UID, se lo vas a ligar al bcache 0, porque podrían haber más, o sea, el 0, el 1, el 2, podríamos tener más de uno. Y cuando lo hagas, quiero que quede ligado y que entonces ese espacio de 50 gigas se use como un sistema de caché para mi disco mecánico de 4 teras en esta partición de 2 teras. Como vemos, no marcó ningún error. Lo siguiente es configurarlo, o sea, ya lo tenemos, ya hicimos todo la parte básica, pero ahora le tenemos que decir algunas cosas.
Por ejemplo, el dispositivo Bcache acaba de generar unos archivos como el state. Este state nos dice, cuando está en modo clean, nos dice que no hay nada que haya que transportar del estado sólido al mecánico, o sea que están sincronizados correctamente. Tenemos que ponerle un parámetro como writeback. El writeback lo que dice es, este writeback en el Bcache, lo que dice es que todas las escrituras van a irse al estado sólido y cuando se pueda, cuando haya una oportunidad, bajarán al disco mecánico, de manera que todas las entradas y salidas del disco duro se harán en el estado sólido, pero el almacenamiento final terminará siendo en el estado mecánico, en el disco mecánico. Esta línea es la que nos va a dar esa sensación de que un disco de 8 o de 10 teras mecánico se comporta como un estado sólido de ese tamaño, y lo vamos a hacer a precios muy económicos porque los mecánicos son mucho más económicos. Imagínense un estado sólido de 10 teras, sería carísimo contra estos 10 teras de uno mecánico. Entonces esto lo que hace es que estos 10 teras ahora se comporten como si fuese todo el disco duro mecánico de estado sólido. Pero ahí no acaba la cosa. Quisiéramos también aprovechar que las cosas que leemos frecuentemente se mantengan en el estado sólido para que además no solo la escritura sino la lectura también parezca que la estamos haciendo siempre sobre un estado sólido. Eso lo hacemos con la siguiente línea. Le estamos diciendo que todas las lecturas que queremos sean leídas por el estado sólido. Las que normalmente tenemos, o sea, si mayormente estamos abriendo un documento, ese documento permanecerá en el estado sólido y cuando lo querramos abrir se va a leer de ahí, simulando que todos los 4 teras o 8 teras, los que tengamos, son un estado sólido. ¿Y cómo podemos ver que esto realmente está haciendo algo? Porque si vemos el estado se mantiene clean, o sea, realmente no hemos hecho nada. Pues no hemos hecho nada porque simplemente estamos configurando cosas. Vamos a hacerlo más interesante. Vamos a darle formato a ese Bcache. Estos journals y estas cosas son las que tardan un poquito en el extendido 4, pero bueno, ya lo hizo. Este formato significa que modificó cosas. Normalmente esto tarda más en un mecánico, pero fue bastante aceptable el tiempo de espera. ¿Cómo sería el estado si lo consultamos? Pues ya no es clean, ahora es dirty, o sea, sucio. Eso quiere decir que estos cambios se hicieron en el estado sólido y todavía no han llegado al mecánico, pero ya es usable, o sea, el formato ya está ahí. Si yo quisiera lo puedo montar. Vamos a montarlo. Vamos a crear una carpeta que se llame cache y ahí vamos a montar el Bcache. Ahí lo tenemos, los 2 teras en el cache. Perfecto. Y con esto de hecho ya tenemos resuelto el asunto, o sea, ya aquí podríamos terminar el video, pero creamos otros volúmenes llamados in cache, pues porque lo que queremos es ahora medir la velocidad que tendría la parte que no usa un estado sólido, sino la que es mecánico puro. Vamos a darle formato a ese mecánico puro. Ese lo dejamos en el módulo sin cache. Sin cache. Muy bien. Vamos a darle formato.
con calmita, con calmita. Hay que recordar que en este momento estamos usando la parte del disco de 4 terabytes, o sea 2 terabytes sin cache, sin caché, por lo que ahora sí se está escribiendo todo en el mecánico sin pasar por el estado sólido. Y estamos haciendo esto solo para mostrar que de verdad funciona un disco SSD para cache. Y de esta manera ver que vale la pena comprar un pequeño unidad de estado sólido y un gran disco mecánico de mucho almacenamiento y simular que tenemos un Optane como lo sería en Windows para hacer una especie de cosa híbrida entre el mecánico y el sólido y hacer que las bondades del sólido pasen al mecánico, pero sin que nos cueste el salario de 6 meses de trabajo. Una cosa mucho más barata. Ya desde aquí ya nos podemos dar cuenta del tiempo que le está tomando hacer este formateo. Cuando lo hicimos con el cache, con el cache, pues no tomó tanto tiempo. Ya desde aquí ya podemos darnos cuenta de que hay una gran diferencia en el tiempo que le tomó hacer el formateo. De la parte que sí tiene cache a la parte que no la tiene. Así que solo nos queda decir con calmita, porque ahora sí la vamos a necesitar. Esto es el tiempo real, o sea, esto es lo que realmente le toma un estado a un mecánico, contra lo que prácticamente no le tomó nada al cache. Y pues ya acabó, pero yo creo que fue notorio nada más en este video la diferencia de tiempo. Esto tomó mucho más tiempo. Espero que la información de este video te sirva para obtener beneficios de unidades de estado sólido y que le puedas sacar provecho a tus discos mecánicos que tienes actualmente sin tener que reinvertir en discos carísimos de estado sólido. Pues si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Puedes compartir este video a quien tú creas que lo puede necesitar. Puedes suscribirte al canal y activar las notificaciones. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net y seguirme en Twitter en LastDragonMX. En la descripción del video también voy a dejar una liga para nuestro grupo de Telegram, si gustas unirte a la comunidad, donde tenemos normalmente pláticas de tecnologías de la información y a veces se resuelven dudas. Pues nada más, eso es todo. Adiós.